Muchas gracias. Doctora Carla Daniela, bienvenida, buenos días. Usted participó de otros concursos con anterioridad. Es mi primer turno. Bueno, entonces le cuento cómo es la dinámica. Voy a dar la palabra para su presentación y luego el consejero de consejera le van a hacer una pregunta. Su tiempo. Bueno, gracias. Bueno, mi nombre es Carla Daniela Choquet, yo vivo en la ciudad de Neuquén, con mis dos hijos, Bautista de 8 años y Mateo de 4, con mi pareja. Actualmente me desempeño como funcionaria en la Oficina Judicial de Familia. Por ahí, bueno, les cuento un poquito más sobre mí porque es la primera presentación. Nací en la ciudad de Catriel, en la localidad de Catriel. Cuando tenía alrededor de 8 años, nos mudamos con mi familia, con mis padres y mi hermana a la ciudad de Neuquén, desde entonces. Principalmente por motivos educativos, venimos a vivir acá. Estudié en escuelas públicas, me recibí en la Universidad Nacional de Comahue en julio del 2014. Desde la adolescencia, desde el secundario ya me gustaron las ciencias sociales, yo ya sabía que quería estudiar abogacía. Después, bueno, por ahí un poco la temática de las materias que me gustaron fueron cambiando un poco, pero bueno, las ciencias sociales y la abogacía fue lo que me interesó del secundario. Un mes antes de recibirme, tuve oportunidad de ingresar a trabajar en un estudio jurídico acá de la ciudad de Neuquén. Se dedicaba principalmente al área civil. Ahí aprendí, trabajé durante casi un año y aprendí cuestiones básicas del ejercicio profesional, que se aprende en la universidad, de hacer un escrito, demandas, entender las providencias, ¿no? Cuestiones básicas. Luego, el transcurso de un año, cuando me sentí con la confianza suficiente, decidí emprender mi propio estudio en 2015 y trabajé durante un poco más de 6 años en forma independiente, que principalmente el área de familia, civil y laboral. Y en 2021 decidí entrar al Poder Judicial, hacer un concurso en familia, que era el área que más me gustaba, y bueno, me inscribí, quedé seleccionada en el primer concurso que participaba, y bueno, ingresé justo el día de mi cumpleaños, el 4 de febrero de 2021, juré, ingresé a trabajar en el juzgado de familia número 4, justo fue en febrero. Durante un mes tuve oportunidad de estar en la preimplementación, digamos, que todavía estaba terminando de aceitarse la oficina judicial, de manera que tuve oportunidad de ver un poquito cómo funcionaba la estructura del juzgado. Y luego en marzo ya me asignaron a un despacho, el despacho número 4, que es de responsabilidad parental, en el que estuve un año exactamente, hasta que, bueno, luego me pasaron al despacho de patrimoniales, número 3, patrimoniales y procesos varios, no sé, el despacho con más diversidad dentro de la oficina judicial, que me encuentro desde marzo hasta la actualidad. Mis principales funciones son redacción de providencias, resoluciones, algunas sentencias que corresponden al despacho. Tenemos un equipo de trabajo que es el segundo más grande de la oficina judicial, así que somos un equipo de trabajo bastante grande. Somos 8 administrativos y 3 funcionarios, así que es muy importante ahí la coordinación, la capacitación constante, nos apoyamos mucho unos con otros, digamos, para trabajar. Este año puntualmente remontó mucho el despacho, tiene ciertos altibajos, ¿no?, que dependen de muchas cuestiones, y es un despacho muy voluminoso. El primero es el alimentos, ¿no? El segundo es este, y bueno, y tiene un gran impacto porque bueno, ahí está el impacto económico, digamos, más allá del despacho de alimentos. Bueno, ahí trabajamos con ejecuciones de honorarios, compensaciones económicas, divisiones de bienes, divorcios. Tiene, digamos, otra sensibilidad, digamos, pero tiene mucho volumen. Y bueno, eso en cuanto a mi trabajo, y actualmente estoy terminando, y lamentablemente no lo puedo presentar para los antecedentes, que termino en diciembre, una especialización en Derecho Procesal Civil, que terminó en diciembre, de la UBA en convenio con la UNCO, y una especialización en Familia de la Universidad Nacional del Sur, que termina el primer cuatrimestre del año que viene. Y bueno, que puntualmente la de familia me ha aportado muchísimo conocimiento que puedo volcar tanto al despacho parental como en el que actualmente me desempeño. Se me sirvieron mucho, en muchos sentidos, muchas mejoras que pudimos aplicar al trabajo diario, de puestas en común, que por ahí no las estábamos viendo de esa forma, y sirvió como para abrir un poco
la mente, ¿no? Así que bueno, me fueron muy importantes. Me estaba olvidando mencionar también en este tiempo que llevo en la oficina judicial que tuve un par de meses la posibilidad de tomar audiencias. Cuando recién había arrancado la oficina judicial, teníamos que las audiencias de pruebas estaban yendo mucho de fecha para lo que son los procesos de familia. Entonces, durante algún tiempo, ciertos funcionarios nos rotamos para cubrir y traer un poco más cerca las fechas de las audiencias. Yo tuve la oportunidad y me permitió también conocer esa área de la oficina judicial, y también colaboré con algunos jueces que necesitaron en algún momento audiencia de escucha de niños, que por ahí por la estructura de la oficina judicial no llegamos a esa instancia de tener ese contacto, pero bueno, en algunas situaciones puntuales que necesitaron colaboración estuve y lo aproveché. Y bueno, también mencionar en varios meses, creo que fueron 6 meses por lo menos, que realicé tareas extraordinarias en la Defensoría Pública número 7, tareas autorizadas por el tribunal, ¿no? Ese perjuicio de mis funciones, que me permitieron también ver otra lista muy importante del servicio, sí, del servicio de justicia bueno, pude tener conocimiento más cercano, digamos, de cómo funcionan y entender un montón de cosas que por ahí dentro del despacho no tenemos noción. Y bueno, que es así como los abogados, la gente, el Ministerio Público de Defensa cumple un rol muy importante y bueno, me dio la oportunidad de acercarme no solo a las personas, digamos, que lo componen, sino al trabajo que se hace. Así que, bueno, esa es brevemente mi currículum y bueno, y creo que mi espíritu de progreso, ¿no? Verán que constantemente estoy haciendo cosas, concretamente desde que ingresé al Poder Judicial tuve oportunidades más de capacitarme. Es mi espíritu de progreso, digamos, lo que me ha traído hasta acá y bueno, por lo que creo que me encuentro capacitada para después. Muy bien. Buen día, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué son las vulnerabilidades y cómo debe actuar el juez ante ellas? Las vulnerabilidades son situaciones que ponen en inferioridad de condiciones a las personas. Puntualmente en el foro de familia tenemos mucha presencia de esto. Puede ser por cuestiones de edad, tenemos cuestiones relativas a los niños en la mayoría de los procesos. Personas que por edad de adultez, digamos de vejez, también se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, educativa, por discapacidades. Creo que las vulnerabilidades tienen que ver con que el juez tenga presente que no, digamos, si bien tenemos que ser todos iguales ante la ley, no podemos tratar de la misma forma a personas que tienen realidades distintas, condiciones distintas y que merecen que el juez pondere que eso no es así y intente equipararlo y considerarlo no solo al momento de sentenciar, digamos, sino dentro del proceso, en la participación que se les permite, en la valoración de los hechos, de la prueba que se incorpora. Me parece que el fuero de familia es mucho más importante todavía que en otros fueros y lo vemos constantemente, inclusive en cruces, ¿no? En un mismo proceso hay niños, hay abuelos, por ejemplo, en el proceso de alimentos, cada vez hay, por la situación económica por la que atraviesa el país, cada vez se buscan más obligados al pago, digamos, y se entrecruzan muchas veces personas con discapacidad, abuelos, niños. Entonces, son aristas que hacen a que tengan que abrir más los ojos y visibilizar, ponderar, digamos, todas esas situaciones y no sentenciar ni fallar con la misma vara, situaciones por igual, digamos, una igualdad de número, digamos, y no fondo. Bien, empatía sería algo determinante para hacer la situación. Sí. Para mí, la capacitación juega un rol muy importante, ¿no? En esto que les decía, les comentaba de que abre mentes, pero bueno, la personalidad y lo que uno internamente piensa también tiene mucho que ver, porque por ahí yo me encontraba con sentencias muy fundadas, muy buenas jurídicamente, pero que en el fondo resultan injustas porque no se valoraron ciertas cuestiones, vulnerabilidades, y por ahí eso socialmente impacta que el juez no haya tenido la oportunidad, no lo haya visto, no lo haya visto, o no lo haya expuesto, que quizás lo vio, pero no lo volcó, digamos, en esa instancia, y me parece sumamente importante porque jugamos un rol social importante. Entonces, me parece que además de tenerlo presente, hay que exponerlo y hay que reflejarlo.
Y eso también hace a una retroalimentación, digamos, de que esa misma sentencia que quizá otro juez también utiliza para fallar en otro caso, de que los mismos operadores que nos informamos, nos capacitamos también leyendo sentencias, retroalimentemos esa visión, ¿no? Viene de una cuestión cultural también, de que mucho tiempo se han invisibilizado un montón de cosas, y, bueno, y es necesario traerlas a luz. Bien. Y una última pregunta, ¿qué opinión tiene del índice de crianza? El índice de crianza creo que es una herramienta muy buena, particularmente por la situación económica en la que atravesamos. Pacho Alimentos, por ejemplo, tienen la principal dificultad de la ejecución. Muchas personas sin trabajo, personas que no tienen ingresos registrados, y que no hay manera de, o sea, tenemos presentes las necesidades y no hay manera de cuantificar de cuánto tendría que ser una cuota alimentaria, y es una forma de valorar no solamente las necesidades, que el índice lo que tiene es, por un lado, una pauta en relación a las necesidades de bienes y servicios, y otra en relación al tiempo de cuidado, lo que eso representa. Y es una buena pauta indicadora, digamos, de necesidades básicas que tiene que cubrirse en un niño, porque muchas veces las pautas alimentarias se fijan en valores que no sirven para hacer una compra en supermercado, digamos. Entonces, sí que es un valor real, digamos, básico a nivel país que se puede utilizar. Y también en relación al tiempo de crianza, visibiliza esto de que la coparentalidad, digamos, hay muchas cuestiones respecto de las vulnerabilidades, mucho trabajo sobre todo femenino que se desarrolla y no se visibiliza en materia alimentaria, sobre todo en esa discusión, y eso le da un valor económico al tiempo y lo reconoce. Entonces me parece re importante para ponerle un monto a eso y sacar también de discusión algunas cosas que generan incidencias en materia de alimentos, que es el tiempo, no es solo el valor de lo que se aporta, sino el tiempo que en la mujer representa a la mujer, aunque todo no cuidado, representa un tiempo de menor tiempo personal, de menor dedicación al trabajo de uno, a asignar ciertas irresponsabilidades, ¿no? Entonces me parece un buen indicador mínimo, ¿no? Quizá haya que ir puliéndolo, porque obviamente las realidades locales no son iguales en todos lados, pero es un buen indicador, me parece, para situaciones muy puntuales y para que eso arregle con el tiempo. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Yo voy a hacer una sola pregunta y es más bien de índole personal. Me gustaría escuchar un poco usted qué considera, cuáles son sus virtudes o cuáles son sus fortalezas y debilidades. Con esa pregunta, por mí, mira, Bueno, empiezo por lo que creo que son fortalezas. Me considero una persona sumamente resolutiva. Siempre me encuentro con que los trabajos que por ahí para cualquier persona son complicados, lleva mucho, siento que tiendo a simplificar las cosas, a buscar una solución más que responsabilidades y mayores vericuetos, digamos, y creo que es re positivo para el cargo, porque en primera instancia, se resoluciones rápidas y fundadas, obviamente, pero en un tiempo razonable, y me parece que por ahí una respuesta fundada jurídicamente y muy hermosa y demás, que salga en un tiempo que no se necesita, no sirve. Y me parece que la condición de ser una persona resolutiva favorece mucho a eso. Creativa también, porque me encuentro en el despacho, comento porque es lo que me pasa a diario en el despacho, tenemos estandarizadas muchas cuestiones que sirve, digamos, a agilizar el trámite y a hacer más previsible también, pero muchas veces, y en la diversidad de familias que hay, lo que parece que es igual que el otro expediente, es una cuestión totalmente diferente, ¿no? Un mundo distinto cada familia. Y me parece que la creatividad, por ejemplo, que yo tengo en muchas situaciones, lo que sería una respuesta estándar que se hace y se firma, normalmente le vuelco algún contenido nuevo y que aporte más a esa respuesta, que encaje más a la solución que necesita la familia, y no a lo que está estandarizado, y que es más ágil, obviamente, pero que requiere en determinadas situaciones creatividad. En materia de alimentos, por ejemplo, pasa mucho que la respuesta siempre termina siendo, frente a los incumplimientos, astreinte, soluciones que son las habituales, digamos, y
y yo soy una persona recontra creativa, y me parece que eso en muchas aristas en familia se necesita que activismo y creativismo, ¿no? Porque hoy en día las herramientas con las que se cuentan que son muy distintas. Le interrumpo un segundo y, y me voy con otra pregunta. Bueno, va vinculado justamente a esto que habla de la creatividad, lo que puede llegar a fundar sus sentencias y demás, pero bueno, también tenemos otras herramientas, por ejemplo, el 553 del Código Civil y Comercial. Bueno, ¿cómo aplicaría usted esto? Digamos, ¿qué tipo de sentencias se les ocurriría, ¿no? ¿Qué tipos de medidas en realidad se les ocurriría tomar en ese sentido? Eh, bueno, ese artículo justamente es el que faculta a tener esta creatividad, ¿no? Y que muchas veces no se utiliza, a pesar de que está expresamente pactado, por ahí se vuelcan los abogados la necesidad que es también una facultad, ¿no? De los abogados de proponer medidas, y que también cuenta con otra información que nos puede brindar que nosotros no tenemos. Pero me parece que en el Foro Familia tenemos normalmente, son pocas las familias que tienen un expediente dentro del Foro Familia. La mayoría tiene herencias, alimentos, cuidado, digamos, en el transcurso de sus años dentro del fuero, ¿no? Y me parece que el juez tiene que ver todos esos procesos y cuál es la situación familiar y en qué punto, por ejemplo, en materia alimentaria, se me ocurre, en qué punto puede apretar el zapato del incumplidor, ¿no? Y eso requiere de un activismo, además de ser creativo, digamos. Es ver más allá de lo que piden las partes en el escrito, de lo que se necesita. Genera mucho más trabajo, además, intentar que se propongan cuestiones de medidas que ya se sabe anticipadamente que no van a tener ningún cumplimiento. Por ejemplo, a 30, que es la medida que normalmente se aplica, si hay un incumplimiento alimentario, hay falta de pago de dinero, las 30 lo único que hace es nada, crear más deuda todavía, que en realidad es lo que no se puede cobrar. Entonces, me parece, por ejemplo, a nivel país, he visto algunas medidas que me han parecido muy, muy creativas, no tanto por ahí en el despacho propio, digamos, en el judicial, pero sí prohibiciones de salir del país, quita de licencias, por ejemplo, de taxi, prohibiciones a accesos deportivos, a eventos, digamos. Muchas veces se visibilizan los expedientes alimentarios que la condición de vida del alimentante es elevadísima y los ingresos no se condicen. Y bueno, mediante pruebas informativas se puede investigar qué actividad realiza, qué impedimentos hasta que tiene que ver con conocer la realidad. Si uno no conoce la realidad familiar, no tiene manera de saber qué es lo que puede presionar a esa persona para que cumpla. ¿Y dónde encontraría usted, dónde considera que residiría el límite en el momento de aplicar estas medidas, las creativas, por decirlo de alguna forma? Y los límites constitucionales, obviamente, ¿no? Convencionales, que no violaría el derecho a la libertad, ni obviamente hay límites que no. Pero el objetivo es cubrir una obligación alimentaria, que es un derecho humano que tiene un niño, y que me parece que merece que revaloricemos eso, ¿no? No es un crédito civil que busca ser cobrado, sino que hay una necesidad y que es una obligación estatal también velar por que se cumpla. Y obviamente desde el lado de la juiciosidad del juez, que si el juez tiene las herramientas para hacerlo, por lo menos para investigar a ver hasta qué punto se puede lograr, ¿no? Porque desde una orden judicial cualquier entidad brinda información, y hoy en día con la difusión tecnológica que hay de todo es muy fácil obtener información, no solo de los expedientes, como te comentaba, de que a veces surge de las mismas situaciones que ya están dentro del juzgado, que no hace falta investigar, digamos. Solamente abrir un poco el foco y ver realmente cuál es la herramienta para presionar. Pero sí me parece que hay que buscar un poquito más en uno como juez, activar y buscar una solución. Obviamente genera un trabajo inicial mayor, porque es de oficio hacer lo que quizás no se le ocurra a la parte, o no lo proponga, o no sepa que lo puede hacer, porque muchas veces es desconocimiento de que existen otras alternativas. Pero a la larga, uno de los grandes problemas que tiene el proceso del despacho de alimentos es la ejecución alimentaria. Digamos, en proyección traería más beneficios que se lograr
Bien, gracias. Buen día, doctora. Yo también le voy a hacer una sola pregunta y está relacionada con su opinión sobre la mediación prejudicial en materia de familia. Ujú. La mediación creo que en materia de familia es una herramienta fundamental. Hay muchos casos que son mediables y, digamos, en ciertas familias, en cierto tipo de familias funciona No muy hablo de la bien. obligatoria. De la obligatoria. La que está en el anteproyecto ahora como etapa previa. Sí. Sí, también. Por ahí lo que tiene de positivo es que fuerza un poquito que acepten ese espacio antes de esgrimir pretensiones y de meterse en la salsa, digamos, que es de una demanda, que lo que nos genera hoy en día dentro de lo, digamos, podemos en cualquier momento derivar a mediación, es una herramienta que utilizamos mucho, pero nos pasa que ya está entablada una demanda, o ya está contestada esa demanda, y ya hay otros intereses que están involucrados por el hecho de que ya está trabada una demanda, ¿no? Un litigio. Lo que me parece muy positivo es que todavía no está esa pretensión, todavía no están mostrados los elementos de prueba, cuál es la pretensión real, física, digamos, sino que hay un conflicto, hay una situación a resolver, y que es un espacio en el que pueden trabajar, sobre todo me parece en cuestiones relativas a lo social parental, inclusive alimentos, pero en parental me parece mucho más útil todavía esa etapa, porque muchas veces es ponerse de acuerdo, son discusiones que ni siquiera podemos dentro del despacho resolver porque son cuestiones relativas a los horarios, o sea, muy difícil de trabajar dentro de un despacho, y me parece más útil en el servicio de mediación, donde es un intercambio más rico, más libre, porque no está esa presión tampoco ni siquiera del juez ni de que ellos autocompongan su conflicto y arriben a la mejor solución sin tener que continuar una demanda, porque el anteproyecto tengo entendido que si resuelven en esa instancia no está promovida ninguna acción, pasaría directamente a homologarse un acuerdo si arriba. Me parece muy positivo, sobre todo en esas instancias, pero habría que ver cómo funciona en los casos en los que una de las partes no quiere y bueno, tiene que seguir su. ¿Qué tal, doctora? Buen día, mira. Doctora, mi pregunta es la siguiente. ¿Me podría decir usted cuántos hogares hay en la provincia de Neuquén? Bien. ¿Cuántos menores, niñas, niños y adolescentes hay institucionalizados en el día ahora, actualmente? Le puedo decir que hay 9 hogares en Neuquén. No le parece específicamente, pero tienen distintos rangos etarios. Hay algunos que son solamente para niñas, para adolescentes, mujeres, hijos, otros para varones, otros para discapacidad, más concentrados. Los cupos son más o menos entre 15 niños o adolescentes que se alojen. Y bueno, en cuanto a los niños que están institucionalizados, tengo entendido que son más de 35. Están llenos en realidad los hogares, pero no le podría decir exactamente el último número que tenían entendido, eran 35, pero por la capacidad supongo que serán más porque están llenos, no hay lugar, digamos, de como que se barajan, digamos, de estrategias como para ver quién necesita más el alojamiento en un hogar, porque no dan abasto, digamos. ¿Solo Neuquén Capital tiene hogares? Tengo entendido que en el interior hay, pero desconozco la cantidad, pero bueno, son los que conozco de la. Muchas gracias, doctora, muy amable. Buen día, doctora. Usted habló del anteproyecto de reforma. ¿Lo pudo leer? ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Cuáles son las intenciones que introduce? Y si es de posible cumplimiento acá por lo que ofrece este anteproyecto. Sí, tuve oportunidad de leerlo. Me pareció muy bueno porque trae, digamos, nos trae, y principalmente en consonancia con las reformas, los principios procesales que trajo el Código en el 2015, que hoy en día que nos manejamos con el Código Procesal Civil y Comercial, que no tiene nada que ver con el Código de Fondo. Si uno agarra el código hoy no sabe para dónde ir, porque no tiene nada que ver con lo que trabajamos. Me parecen muy buenos los principios en esto de la flexibilidad de la prueba, de más presencia del juez, de inmediación.
tiene cosas muy positivas. No me cerraron algunos temas que no me queda claro cómo se implementarían, por ejemplo, lo de la audiencia final. No entendí bien lo de que los testigos concurran a la audiencia final, como que hay algunas partecitas que no logro entender cómo se implementaría, digamos, o no me cierra por lo menos, pero sí muchas cosas son digamos, una puesta en limpio de lo que venimos haciendo, por ejemplo, en materia de alimentos, de restricción de la capacidad, es como un ayornamiento, digamos, de lo que en más o en menos se ha intentado hacer en los hechos, digamos, mediante las providencias y demás que se intenta acomodar los procesos, me parece que es un reflejo también de eso. Supongo que están, escuché que hace poco fue una charla de Mariel Molina que comentó que ya estaban en la comisión de alimentos trabajando. Supongo que se estarán aceitando algunas otras cuestiones, pero en general, digamos, en líneas generales me parece muy positivo. Bien. Hablamos de los principios tutela judicial efectiva y mediación. Mi pregunta es, ¿cómo aplica este principio de tutela judicial efectiva con las oficinas judiciales y con el alejamiento que tiene el juez del proceso? Porque con este sistema de las oficinas judiciales el juez interviene en las sentencias y en algunas audiencias, no en todas, pese a que hay varias que son indelegables y sin embargo no está interviniendo. ¿Cómo aplica el principio y cómo opera la inmediación ahí? Bueno, ese particularmente es un punto que yo quisiera proponer de ser seleccionada jueza, que me parece que es un conflicto que tenemos, que es que cada vez el juez está más alejado a nosotros nos afecta la dirección del proceso, a las partes las enfrenta con la inmediación, ¿no? Pero a nosotros dentro de los despachos nos pasa con el tema de la dirección del proceso que debe llevar el juez. Y me parece necesario reforzar que más allá de que hay ciertas audiencias que son indelegables y que se respetan, digamos, a respetar, escuchar de niños, divorcios, las audiencias de capacidad, las toma sí o sí el juez. Hay muchas audiencias conciliatorias que el juez en una audiencia podría marcar la dirección del proceso, podría dictar una resolución que quizá tener que plasmar luego implica tiempo, implica mayor trabajo para despachos, para mayores movimientos, digamos, dentro del expediente. Y me parece que lo que habría que buscar es la forma de que el juez tome más audiencias. Me parece que se ha descansado mucho en la oficina de audiencias y lo hacen de la mejor manera posible, ¿no? Muchas veces vienen de buenos trabajos de prueba y acuerdos, pero me parece que la presencia del juez, cuando no es posible que las partes concilien, es fundamental, porque eso marca hacia dónde vamos, qué pruebas se necesita, que a veces hasta delimita también la conducta de las partes. Me parece que el juez debería estar más presente, asumir la toma de muchas más audiencias de las indelegables, digamos. Pero me parece, yo pienso que hay otras tareas que quizás sí podría delegar sin tanto efecto como a las audiencias. ¿Tiene idea o llevan algunas estadísticas de las resoluciones o de los recursos de revocatoria que se plantean o de los recursos de apelación por las sentencias que salen en este sistema con este alejamiento después del proceso? Sí, pero no sabría decirle el número. Lo que tienen, digamos, el sistema estadístico que nosotros tenemos de registro es que donde se coloque algún clasificador que no corresponde, la estadística no termina siendo real. Sí le podría decir que en cuanto a sentencias, en el mes de octubre, que fue el último mes que no es completo, le podría decir que del juzgado de familia número 2 se dictaron 74 resoluciones, perdón, 54 sentencias y 74 resoluciones interlocutorias. Entre las sentencias son 7 definitivas, es decir, 7 nada más de procesos que requirieron sentencias definitivas, afiliaciones, responsabilidad parental, sentencias, digamos, y el resto son homologatorias, divorcios, y las otras resoluciones interlocutorias que vendrían a estar ¿Y en materia de revocatoria nos llevan un control? Está en el sistema, pero no es un dato real, porque en realidad depende de que para la respuesta que se dé se utilice ese modelo. Entonces no sería quizás un número confiable, digamos, pero sí estadísticamente
le podría decir en el transcurso de la semana, porque en el despacho en el que yo trabajo, entran por día 220, 240 expedientes más o menos, por día para trabajar. En el transcurso de la semana no salió ninguna revocatoria. Por ejemplo. Sí, quizá un número. Pero bueno, creería yo que tiene directa relación con la cantidad de sentencias que se dictan. No, y no necesariamente las revocatorias con eso, porque son recursos de reposición que es para providencias simples dentro del caso, pero eso tiene que ver, mi pregunta apuntaba, con el tema de este alejamiento del juez del proceso, la falta de dirección, la falta de criterios, y esto genera a veces situaciones que llevan a plantear este tipo de recursos. Sí, Pero- sí, eso totalmente. Por ahí lo que nos genera internamente es una desconexión entre el criterio, y muchas veces ni siquiera lo podemos entender, digamos, porque no hay comunicación. Más que saber qué es lo que se quiere proyectar, digamos, y seguir es la comunicación, porque por ahí no es concretamente el dictado de una providencia, sino hacia dónde se quiere ir con ese proceso, que es más importante ¿Y todavía. quién fija esos criterios por en las oficinas judiciales, por ejemplo? Y los criterios tenemos, a nosotros por despacho nos dan una planillita con cuestiones de cada despacho, procesos que son los más controvertidos, digamos, más diferencia de criterio hay entre los jueces, y nosotros tenemos que seguir eso, que me parece caótico. Pero esas planillas, ¿de quién viene? Porque no me queda claro. ¿De dónde viene la instrucción o los pasos a seguir en esas situaciones Esas complicadas? se forman por los criterios que los mismos jueces, los jueces le comunican a la directora o a la responsable de despacho, y la responsable de despacho arma solo a fin, digamos, de que el trabajo salga bien y que no sea devuelto, digamos, que haya más incidencias en ese circuito de trabajo. Pero es difícil, por eso yo lo propondría como una mejora. Obviamente es el tiempo de los jueces, eso depende del tiempo y de la predisposición de cada uno, pero yo veo una necesidad de que como despacho tengamos una reunión con cada juez y entendamos cuál es el criterio, o sea, la forma de ver los procesos y el por qué, porque muchas veces es una diferencia de un párrafo, y que hace al resto del proceso y no se logra comprender. Me parece que somos, más allá de que es una oficina judicial que presta servicio para los jueces, necesitamos, digamos, conectar en que el servicio es para la gente y entender el porqué, porque es importante la finalidad no netamente el dictado de cada providencia, el cumplimiento del plazo, sino a dónde vamos con eso que hacemos, y en eso estamos como desconectados, digamos. ¿Tienen idea de cuántas audiencias semanales están tomando los jueces? Del juzgado de familia 2, que está complicado porque está Sí, ese que está subrogado, acá. entonces es muy poco. Pero normalmente los jueces toman entre 7 y 8 audiencias por día. Por día. Por día, sí. Las audiencias de violencia son las que duran menos, cada media hora, entonces eso aporta un poquito el tiempo, digamos, se puede tomar un poquito más de audiencia. ¿Y cuánto tiempo duran las audiencias? Entonces, 7 audiencias por día, ¿razón de qué? 1 hora tiene fijada una audiencia conciliatoria, por ejemplo, una audiencia de divorcio de partes, digamos. Media hora las audiencias de violencia y la escucha de los niños dependiendo de la situación, si es un solo niño, si son varios, si es alguna escucha que requiera de intervención del equipo, alguna articulación mayor para la que se dé, por eso se toman puede ser un momento, pero en promedio debería ser. Obviamente que quería aclarar que ese es el tiempo de audiencias. Después, digamos, hay otro momento del día en que debe firmar escritos, sentencias, ese es el tiempo. Pero la oficina de audiencias hace un gran trabajo también porque es mucho más voluminoso la audiencia que toma la oficina que... Pero yo no me refiero a las oficinas de audiencias, específicamente los jueces. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Pero en mi parte también evacuó varias con las respuestas. Doctora, Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Eh, Muy bien. Gracias. Luego. Sí.